Ok, muy bien. Continuemos. Hay evidencias de que el banquete de bodas sigue al tribunal de Cristo en el anuncio de que, vemos en Apocalipsis 19:7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado o han venido, esa pequeña frase, han venido, tiempo presente. Entonces, esta frase, son venidas las bodas del Cordero, indica de que el tribunal de Cristo es una evidencia de que el tribunal de Cristo, o mejor dicho, las bodas del Cordero siguen al tribunal de Cristo. Ahora bien, hay otra cosa más. Se señala también que ningún esposo le exigiría a su esposa que compareciera ante un tribunal o ante su tribunal después de su matrimonio. Es otra de las razones por las cuales se cree que las bodas del Cordero son después del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo que vamos a tener, pues ahí vamos a hacer, el Señor nos va a juzgar, vamos a hacer, a ver, los que están en el tribunal de Cristo son personas que han sido salvas, ¿ok? El Señor nos va a juzgar nuestras obras, cómo hemos procedido, nos va a dar las coronas. Luego vendrán las bodas del Cordero. ¿Por qué decimos que luego vendrá la boda del Cordero? Por las razones que acabo de decir. En Apocalipsis 19:7, esa frase, han venido, pues indica de que es un presente. Y además porque también en una boda no es lógico que después de que se celebre la ceremonia las nupcias, después de toda esa celebración haya un juicio. Como que no cuadra, ¿verdad? Por lo tanto, esas son las razones por las cuales nosotros creemos que primero será el tribunal de Cristo y luego serán las bodas del Cordero. Ok, muy bien. El anuncio de que son venidas las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:7, en el cual es tiempo presente del verbo, indica una acción terminada. También se señala que ningún esposo le exigiría a su esposa que compareciera ante su tribunal después de su matrimonio. No es lógico. La gozosa ocasión del banquete de bodas celebrada en el cielo, según Apocalipsis 19:1, dice Apocalipsis 19:1: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y sigue diciendo: otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Luego viene ahí, indica los 24 ancianos en el versículo 4. Y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén. Amén. Muy bien. Ahora, las bodas celebradas simbolizan la consumación del anhelo de Cristo de tener una esposa perfecta. En Efesios capítulo 5, versículo 27, vamos a abrir Efesios capítulo 5, versículo 27. ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, dé a lectura. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino la que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Gracias. Muy bien. Efesios 5:27. Acabamos de oír, dice, a fin de presentársela. Bueno, pero vamos a leer incluso mejor
desde el versículo 21, a ver. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Vale? Bien. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Bien. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ok, hasta ahí bien. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, estamos ya ahí empezando a hablar cómo es la relación entre Cristo y su iglesia. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bien, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Para qué? Pues dice, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Pero para qué? Bueno, ¿cuál es el fin? Pues a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando primero a los casados, ¿verdad? Al esposo, a la esposa, le está diciendo cómo tienen que tratar, pero aquí nos da un poco cómo es la relación de Cristo y su iglesia. ¿Cómo va a ser la consumación que el Señor quiere tener con su iglesia allá en las bodas del Cordero? Pues la iglesia, en aquel entonces, el Señor quiere una iglesia perfecta. Lo que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 19, podemos ver el simbolismo de la consumación del anhelo de Cristo por tener una iglesia perfecta. Es verdad, aquí en este mundo ustedes podemos pensar, ustedes y yo podríamos pensar que nadie es perfecto. Correcto, eso es verdad. Sin embargo, estamos en ese proceso, estamos en ese camino. Y mientras estamos en esta tierra, pues hay que continuar. Continuemos con el tema. Como la terminación de sus labores en la tierra. Ok, y esto es interesante. Como dije hace un momento, en esta tierra vamos a tener imperfecciones, vamos a tener muchas pruebas, muchas tribulaciones, pero ahí en el cielo todo eso se acabará. Así que, pero aún así el Señor anhela que su iglesia sea perfecta, y allá en el cielo el Señor tendrá su iglesia perfecta, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cuando llegue ese momento, la labor de la iglesia en la tierra habrá culminado. Podremos decir: Señor, yo te he servido, no ha sido fácil, pero aquí estamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos la boda del Cordero. Marcos 13:34 dice esto. Vamos a ver Marcos 13:34 y el grupo número 3. Uy, se ha caído otra vez. Y el grupo número 3, por favor, vaya preparando su diapositiva, su exposición que hoy les toca exponer. Marcos 13. Sí, Marcos 13:34 dice así. Estamos aquí en Marcos 13:34. Cuando él habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, el Señor habla de la venida del Hijo del Hombre, dice, leeré desde el 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra, y al postrero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, velad, nos decía el Señor. Mientras nosotros estemos en esta tierra tenemos que velar. No podemos dormirnos en nuestros laureles. No estamos aquí en la iglesia para ocupar una silla. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchos madrileños que no conocen a Cristo.
el lema de la iglesia a nivel nacional, la visión de la iglesia a nivel mundial es reconciliando al mundo con Cristo, ¿verdad? Pues aquí nosotros escuché ayer una frase que decía, reconciliando a España con Cristo, a España y a Portugal con Cristo, que está bastante bien. Pero aquí también podríamos decir lo mismo, reconciliando a Madrid con Cristo. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánta labor nos queda para cumplir aquella visión? ¿Lo haremos nosotros? Claro que tenemos que hacerlo nosotros. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Así que solamente mientras estemos en esta tierra, tenemos que velar, ser diligentes, escudriñar las escrituras. Cuando lleguemos allá al cielo, pues la iglesia será una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como dice en Efesios 5:27. Ahora bien, hay muchas especulaciones alrededor de la identidad de los invitados en el banquete de bodas del Cordero. Hay muchas especulaciones. Subrayo la palabrita especulaciones. Porque hay muchos puntos de vista, ¿ok? Pero nuestra postura, bueno, voy a nombrar algunas cosas al respecto, porque como sabéis, en un banquete de bodas, pues no se celebra solamente, no es algo privado, hay invitados. Ahora bien, vamos a ver una cosa. De hecho, no todos los que participan en la primera resurrección formarán parte de la novia. Por ejemplo, vamos a San Juan capítulo 3:29. Vamos a San Juan capítulo 3:29. Vamos a ver parte de la iglesia, quiero decir. Pero aquí indica esto, Juan capítulo 3:29. De hecho, vuelvo a repetir, no todos los que participen en la primera resurrección formarán parte de la novia. Estamos viendo un poquito acerca de los invitados del banquete a las bodas del Cordero. Entonces, no todos los que participen de la primera resurrección formarán parte de la novia. Vamos a San Juan 3:29. De hecho, en San Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa y el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Ahora, eso exactamente. Pero vamos a ver, en este versículo, si leemos nosotros, es el capítulo 3. Estamos hablando, empieza el capítulo 3 con Jesús hablando con Nicodemo, ¿ok? Luego el Señor habla, a partir del versículo 16, habla acerca de tal manera Dios amó al mundo. Y luego viene, desde el versículo 22, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Luego dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan, ¿vale? Vinieron a Juan y le dijeron a Juan, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Están hablando con Juan. ¿Y acerca de quién están hablando con Juan? Acerca de Jesús. Van a donde Juan y le dicen, Juan, quien tú has dado testimonio, o sea, Jesús está bautizando al otro lado y muchos están yendo con él. Muy bien. ¿Y qué respondió Juan? Respondió Juan no se llenó de celo, no se llenó de envidia, ni nada por el estilo. Le respondió de la siguiente manera. Dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y sigue diciendo Juan, dice, el que tiene la esposa es el esposo. ¿Quién está hablando esto? Juan.
Se lo está diciendo a los que le preguntaron, a los judíos que le preguntaron. ¿Qué le está diciendo Juan? Juan les dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aquí Juan está diciendo que es la esposa. Evidentemente no. De hecho aquí, como decíamos, por eso decimos que no todos los que participen en la primera resurrección formarán parte de la novia. Por ejemplo, Juan el Bautista se consideraba a sí mismo un amigo del novio. Quien tiene la esposa es el novio. ¿Quién es el que tiene la esposa? Jesús. Él es el novio. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Ahora bien, vale. 5, ¿verdad? Perfecto. ¿Ya lo tiene? ¿El grupo 3 ya lo tiene? Perfecto. Termino con esto entonces. Muy bien. Ahora mismo, Juan se consideraba como el amigo del novio, pero no parte de la novia. Tal vez los otros invitados procedan de la familia de los santos del Antiguo Testamento, que recibieron la promesa acerca de este día y lo añoraron, pero a quienes la divina providencia impidió en el espacio y el tiempo que participaran de forma directa en el nuevo pacto. En Hebreos 11:13, y terminamos con esto y damos pase al grupo 3. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora bien, aquí estamos hablando, porque ahí está el autor de la epístola a los hebreos, está hablando acerca de la fe, menciona a muchos hombres de Dios, y pues después de mencionarlos dice que todos ellos fueron conforme a la fe, murieron, no recibieron lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No obstante, Cristo, la esposa y los invitados, sean quienes fueren, se regocijarán juntos grandemente en esta festiva ocasión. Solamente lo que acabamos de mencionar, pues bueno, está bien tener una postura sobre ciertas cosas. Aún así como hace unos domingos atrás dijimos que da igual si la iglesia pasa la tribulación o no lo pasa, porque hay diferentes posturas. Sea cual sea la postura, yo creo, sea quien sea los invitados, sea quien sea la novia o qué sé yo, pues bueno, todos nos regocijaremos en las bodas del Cordero. Es una festiva ocasión donde la iglesia, la novia de Cristo, será presentada para Él como una iglesia perfecta, una novia perfecta. Amén. Así que es lo que pudimos mencionar acerca del banquete de las bodas del Cordero. Y voy a pedir ya que el grupo 3 puedan estar pasando aquí, siendo las 12:08 de la mañana. Podéis ya estar aquí adelante y podéis exponer vuestros temas. Hola. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy le toca exponer al grupo 3 sobre la obra del Espíritu Santo. Y pues es un tema, un poco largo, la verdad, y hay muchos puntos que tratar.
Pero voy a invitar a mi grupo que pase adelante, a Nelly, sí, aquí al frente, para no sentirme sola. A nuestra hermana Mirta, a nuestro hermano Silvio. ¿De quién me olvido? Pues no ha venido Víctor. Y así que... y mi padre. Bueno, este es mi grupo, hermanos. Hermano Silvio, nuestro hermano Edwin, Mirta, Nelly, mi persona Dolly. Y pues vamos a hablar sobre el tema de la obra del Espíritu Santo. Lo que vamos a ver pues son puntos que nos mandaron para exponer. Si lo pasas, Jason. Aquí están, el bautismo del Espíritu Santo, pues vamos a hablar sobre la definición, la historia. Bueno, la historia la vamos a dejar para el otro día. La experiencia, el hablar en lenguas, el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Bueno, he puesto aquí que una vez experimentada la santificación, nuestro objetivo es buscar ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Como iglesia, creo que no nos queremos quedar solo en una sola cosa, sino avanzar y crecer. Y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, es lo que queremos que usted entienda. Así que voy a dar parte a nuestra hermana Nelly. Dios les bendiga, hermanos. No se imaginan los nervios que tengo. Bueno, en principio, después del perdón de los pecados, en la salvación y la purificación, por medio de la santificación, el corazón se halla plenamente preparado para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vale. En su condición de tercera persona del Dios único y trino, es verdaderamente Dios igual a Dios Padre y a Dios Hijo. En las Escrituras se le atribuyen diversos títulos como Espíritu Santo, según Salmos 51:11, Espíritu de Cristo, según Romanos 8:9, Espíritu de Dios, según Génesis 1:2, Espíritu del Señor, según Lucas 4:18, Espíritu de Jesucristo, según Filipenses 1:19. No leeré las citas bíblicas porque si no, entonces los 15 minutos me los llevo solo yo. En otras referencias espirituales también es simbolizado como aliento, según Génesis 2:7, viento, según Job 8:2, poder, según Lucas 24:49, fuego, según Mateos 3:11, agua, según Juan 3:5. Claramente las Escrituras presentan al Espíritu Santo como Dios en acción mientras se relaciona con toda la creación y la humanidad. El Espíritu Santo es el agente por medio del cual se produce la regeneración, según Juan 3, del 3 al 5. Y se realiza la santificación, según Romanos 15:16. No obstante, el bautismo en el Espíritu Santo o el ser lleno del Espíritu comprende una experiencia que va más allá de estos sucesos. De estos sucesos quiere decir más allá de la santificación y la purificación. Después que el creyente es salvo y santificado por el Espíritu, tiene la necesidad de hallar su plenitud, que solo se encuentra en una tercera experiencia, llamada bautismo en el Espíritu Santo, en la cual el creyente recibe el poder que necesita para el servicio cristiano y también ayuda para su desarrollo espiritual. Como dijo Jesús, he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Muy bien. Bueno, como les dije, nos vamos a saltar la historia y vamos a pasar a la experiencia. Pues según el libro que tenemos, Stone en el año 1977 dijo que la razón por la que una persona sea justificada es para que luego sea santificada, y asimismo la razón por la que la persona es santificada es para luego ser bautizada con el Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué se da este bautizo? A ver, ¿qué es lo que diferencia a una persona que quizás no tenga el bautismo del Espíritu Santo con una que sí lo tiene? Pues según lo que estábamos leyendo es porque la persona que es bautizada con el Espíritu Santo adquiere un poder o autoridad de parte de Dios para vivir una vida plena
dando testimonio a los demás. Es decir, yo desde que recibo el bautismo del Espíritu Santo tengo como el temor de quizás, más allá de quizás cualquier otra persona, de fallarle, porque ya tengo algo más que Dios me regaló y es algo valioso y que tenemos que cuidar, porque el bautismo del Espíritu Santo de verdad es algo tan preciado que llega a tu vida no de una manera fácil, sino que implica constancia. Entonces, como les digo, si no buscamos esa presencia de Dios, pues evidentemente se nos va a ir en cualquier momento. Entonces, por eso vivimos buscando y vivir en plenitud con Dios. También puse un punto importante que era, había una pregunta que decía, ¿cómo experimenta el creyente el bautismo del Espíritu de Dios y el poder que lo acompaña tal como lo hemos descrito? Pues según Hechos 2, toca 3 puntos que los puse, no lo puse creo, bueno, pero se los digo. Era que decía que tiene que estar la presencia de los creyentes, o sea, tenemos que estar en un ambiente todos reunidos. El segundo punto es que tiene que haber una adoración. Y por último, pues, la manifestación del hablar en lenguas. Eso es lo que pasó, y no solo en Hechos, sino se ve en distintas historias de la Biblia. Y por más que sea quizás un patrón que menciona la Biblia, no tiene por qué siempre ser así. Claro está que el hecho de que una persona sea bautizada con el Espíritu Santo requiere la disposición de la persona. Es decir, yo tengo que creer primero que eso puede pasar en mi vida para luego recibirlo. Porque de nada sirve que digamos, pues yo he visto que el Espíritu Santo tocó a esa persona, pero si no lo creo, pues no va a pasar en mi vida. Entonces todo depende de cómo tú le busques para que puedas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Espero que me hayan entendido. Y bueno, el bautismo del Espíritu Santo viene ligado con el hablar en lenguas, pero el hablar, y esto hago hincapié porque pasamos a la siguiente diapositiva, que es sobre la anterior. Vale, sí, sigue. Ahí estaba lo que les decía, la presencia de los creyentes, una adoración espiritual y el hablar en lenguas. Y aquí hay algo importante, lo que les mencionaba. Los que reciben el bautismo son aquellos que creen esta promesa y se acercan a Dios con un corazón en reverencia y adoración. Continuamos. Y esto va ligado con las manifestaciones del Espíritu Santo, que en este caso hemos tomado 3, que son, porque las reconocemos como Iglesia de Dios de la Profecía, son estas 3. El hablar en lenguas, el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Y nuestro hermano Edwin nos va a estar comentando sobre el hablar en lenguas. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, amén. Bueno, yo he leído un poquito, pero les quiero comentar también. El hablar en lenguas es una evidencia que se presenta cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? ¿Vale? Entonces lo que vimos en Hechos, ¿no? En Hechos 2, y no solo en Hechos 2, también en Hechos 8. Y lo que quiero decirles es recalcar de que el hablar en lenguas, el individuo se edifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque ni mi hermano ni mi hermana lo entiende lo que está diciendo él, solo Dios. ¿Ven? Solo Dios. Entonces se edifica el individuo. Y a la vez es que Dios a cada uno de nosotros nos ayuda a poder, te digo así, refrenar un poco esta lengua. Porque realmente esta lengua no hay que usarlo para hablar mal de mi hermano o mi hermana, sino lo que dice hablar en nuevas lenguas. Y también cuando se presenta el Espíritu Santo, la evidencia que es eso, Dios también al individuo puede ser hasta que cantando en lenguas. Pueden cantar, porque yo he visto a personas que Dios ha tomado y de diferentes formas, pero el hablar en lenguas es algo en que tú y yo en nuestra vida lo necesitamos, es muy importante, y con eso no quiere decir de que tú y yo no le vamos a fallar a Dios, no vamos a tener errores ni nada, porque tú y yo en esta tierra, en el transcurrir del día a día, cometemos errores, pero eso te ayuda a que tú y yo podamos cada día más
seguir adelante y ser mucho más mejores. Amén. Y Dios me lo bendiga. Yo quiero ser solo corto y luego, no sé quién más, hermana Mirta. Buenos días, hermanos. Es primera vez que salgo enfrente, que participo. No, ya segunda, pero un poco menos nerviosa. Bueno, a mí me tocó el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es tener vida nueva. Nacer de nuevo, tener madurez espiritual, reflejar la personalidad de Jesucristo. A eso se llama fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu Santo se refleja en 9 aspectos muy importantes que nosotros debemos de tener en cuenta, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la humildad y dominio propio. ¿No? Eso es lo que debemos siempre tener en cuenta y no olvidarnos, ¿no? Bueno, eso es todo. Amén. Gracias. Hermano, Dios le bendiga. A mí me ha tocado poder hablar de los dones del Espíritu. Dice así: hay una tercera manifestación del Espíritu Santo, que es la del ejercicio de los dones sobrenaturales por medio de los creyentes llenos del Espíritu Santo. En contraste con los dones de la gracia, los que son dados con capacitación personal para el ministerio y puestos a disposición de la voluntad de las personas, los dones del Espíritu presenciales en 1 Corintios 12, del 4 al 11, son propiedad y operación de la voluntad del Espíritu Santo y se hallan por encima de la limitación del mundo sobrenatural. Son puestos dentro de la iglesia para ministrar el cuerpo y se ejercitan por medio de las personas que escoge el Espíritu según lo considera adecuado para el momento. Horton, en el año 34, en su obra clásica, dividió los 9 dones en 3 categorías, formando de la manera natural con 3 dones. El primer grupo los llamó los dones de revelación, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. El segundo grupo, dones de sanidades, el obrar milagros y la fe. El tercero es diferentes géneros de lengua, interpretación de lenguas, profecía. Aunque esta presentación particular de los dones no coincide con el orden en que aparecen en las Escrituras, su agrupación permite una comprensión conceptual mejor de su naturaleza y operación. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Pues solo decirles gracias por escucharnos y esperamos que hayan podido entender la exposición y pues creo que se abre el tiempo de preguntas, ¿no? ¿Tenéis preguntas? ¿Alguna pregunta que quieran hacer al grupo? ¿O el grupo que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, yo hago una pregunta para que hablemos un poco. ¿Aún tenemos tiempo o ya no? Ah, pues bueno. ¿Todos tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo? O sea, ¿es un requisito? ¿Verdad que no? No, pero lo importante es recalcar que hay que anhelarlo y hay que buscarlo, ¿verdad? O sea, yo creo que todo el mundo estaría feliz de recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero no tenemos por qué todos tenerlos. Así que yo le animo a que usted
si aún no es bautizado con el Espíritu Santo, lo haga. Yo quiero contar un pequeño testimonio. Yo desde niña he ido a la iglesia y cuando yo tenía 10 años, yo fui a una campaña evangelística en Perú y recuerdo que a mí no me hablaban sobre el Espíritu Santo cuando yo era niña. Entonces yo no sabía qué era Él, pero siempre escuchaba en las prédicas que decían, ven, acércate a Dios. Entonces yo por curiosidad quise acercarme más a Dios. Yo escuchaba de Dios, pero quizás no me impulsaba yo misma a buscar más de Él o acercarme a su presencia porque no me lo decían. Entonces yo recuerdo que en esa campaña, cuando yo estaba orando, yo sentí la presencia del Espíritu Santo. En ese momento yo pensé y conversando con mi hermana, porque ella estaba a mi lado, yo sentí que iba a ser bautizada en ese momento con el Espíritu Santo, pero como yo no sabía y como yo tuve miedo, yo me rehusé a eso. Entonces fue una oportunidad que quizás uno pierde porque no sabe quién es el Espíritu Santo y no sabes que Él quiere entrar a tu vida. Entonces a veces sin querer le echamos o le hacemos a un lado y Él obviamente se pone triste como cualquier persona, ¿no? Tú vas a acercarte a esa persona con las mejores intenciones y esa persona te rechaza, obviamente no va a volver feliz. Entonces yo sí animo a la iglesia en general, a los padres también, hablemos a sus hijos, sobre el Espíritu Santo, porque es importante que ellos conozcan. El Espíritu Santo no solo se mueve en los adultos, en los ancianos, se mueve en los jóvenes y en los niños. Así que si queremos que esta iglesia avance, es importante ser llenos del Espíritu Santo, para que usted tenga poder y autoridad sobre su vida, sobre lo que hace. Es como leíamos en ese material, había una parte que decía, no es que tú ya te hagas santo 100%, obviamente no, pero buscas constantemente esa santidad, vivir bien con Dios y rehusarte al pecado. Esa es la diferencia. Así que yo con esto solo motivarles, gracias al grupo por su preparación y pues que Dios les bendiga y feliz día a los padres. ¿Qué tal? Lo han hecho bien, ¿verdad? Sí, es el grupo 3. Ya vamos avanzando. Qué interesante, me ha gustado. En la diapositiva decía los 9 frutos, pero nuestra hermana lo defendió bien porque no, el texto bíblico no dice los frutos, dice el fruto. Y la hermana habló bastante bien acerca del fruto del Espíritu y estaba bastante bien, me ha gustado. Muy bien, chicos, enhorabuena a todos vosotros. Y lo último que ha comentado Dolly, por ejemplo, me ha gustado, en serio, porque antes decían, el supervisor creo que dijo la otra vez, ¿os acordáis? Que dijo, antes hablábamos de que si no tienes el bautismo del Espíritu Santo no eres salvo. Claro, bíblicamente eso no tiene sustento, evidentemente hablaban pero era un poco exageración, no todos tienen que hablar en lenguas, decía, pero eso que se decía te impulsaba a ti a buscarlo y por ejemplo mencionó la búsqueda. A veces nos vamos a un extremo y a veces nos vamos a otro extremo, que ni uno ni lo otro nos sirva ni para no buscar, ni para obsesionarnos en buscar y solamente estar en eso, porque hay que tener ese equilibrio, ese balance, hay que buscarlo, hay que anhelarlo. Eso sí, yo me quedo con eso, hay que anhelar ese bautismo en el Espíritu Santo. Pongámonos de pie, hermanos, amén. La próxima semana tenemos nosotros al grupo 4 que va a estar dando su exposición y vamos a agradecer a Dios. Señor, te damos las gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener. Gracias, Señor, porque hemos tenido un maravilloso tiempo de escuela bíblica. Gracias por mis hermanos que se han esforzado para poder exponer este tema. Gracias, Señor, a tu iglesia porque está trabajando, Señor, y aprendiendo de tu palabra. Te agradecemos por todo eso. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.